escucha. Muy bien. ¡Ay, ojón! El amigo licenciado Arnulfo Benítez de la Cruz en la radio La Raza 1060 AM. Órale, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Saber ¡Ay, ojón! El licenciado Arnulfo Benítez de la Cruz en la radio La Raza. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy en día, anteriormente eran eran garantías individuales, hoy en día son derechos humanos. En su artículo primero obviamente dice que el hombre y la mujer deben de estar protegidos con él, y también de acuerdo a los tratados internacionales. Entonces, en una forma general, pues eso es lo que nos viene a proteger, porque existen ciertas autoridades encargadas de velar este tipo de conflictos cuando existen, y se debe de recurrir ante ellas. Muy bien. ¿Qué tipo de apoyos brindan jurídicamente? Vamos a ver algunos particulares que hayan realizado últimamente. Bueno, aquí en esta ocasión lo que se pretende es hacer llegar a la comunidad o a la población en general, más que nada específicamente al adulto mayor. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que son vulnerables a esta situación económica que se está pasando en el país. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona queda sin empleo, trabajó por muchos años en un empleo pero no logró pensionarse? Pues por el poco apoyo que le brinda el gobierno federal no le alcanza para su subsistencia. Y ellos, cuando fue su edad productiva, pues ellos tuvieron la obligación, ya sea voluntaria o legal, de dar cumplimiento a esa obligación alimenticia a sus hijos. Y hoy en día que sus hijos ya son mayores de edad, están en una buena posición económica, los padres tienen la obligación, ahora sí, de solicitarle a los hijos que contribuyan. Esto es recíproco. Primero el padre dio alimentos a los hijos, ahora los hijos están obligados a proporcionárselos a sus padres. Y a veces esto los hijos no lo ven como una obligación. Digo, más que una obligación legal, yo pienso que debería ser una obligación moral, ¿no? Creo que es algo que debemos de, como ya lo dijo usted, ser recíprocos con nuestros padres. Definitivamente, pero si nosotros observamos, a mí me da mucha tristeza ver ahorita realmente una comunidad que nos rebasó. Existen más, la sociedad se ha generado más de un adulto mayor sin recursos económicos, por cuestiones ya ajenas a nuestro conocimiento, pero más tristeza da que algunos hijos, teniendo buena posición económica, deciden abandonarlos o llevarlos a un asilo, y eso se considera como violencia. Eso es lo mismo llevarlo a un asilo donde va a ser, a lo mejor ni le van a dar un buen cuidado, pero es lo mismo que tenerlos en la casa en un rincón. Pues también es prácticamente, como usted lo menciona, es exactamente lo mismo. Fíjese que me ha tocado, licenciado, entrevistar a algunas personas, y lo hice la semana pasada, que están ahí afuera del comedor Manos Unidas. Son adultos mayores ya también, platiqué con algunos de ellos, y la mayoría van a recibir alimentos a ese lugar porque no tienen dinero y sus hijos se olvidaron de ellos. Ahí está una muestra de lo ingrato que somos algunos hijos. Definitivamente, pues de acuerdo al Código Civil para el Estado de Tamaulipas, en su artículo 277, nos dice que los alimentos comprenden la comida, vestido, habitación, todo lo relacionado a salud, ¿verdad? Y también nos menciona en el artículo 282 del mismo ordenamiento, donde dice que los hijos están obligados a dar alimentos a los padres, cuando estos ya se encuentran en una etapa de vulnerabilidad, que es de los 60 años en adelante. Claro. Nadie los contrata, ¿quién le da trabajo? No, si ya de 50 en adelante a veces se batalla, en serio. Definitivamente. Muy bien, entonces, ¿se puede considerar o puede haber alguna situación legal contra un hijo que no hace esto? Definitivamente. Sí, por eso se encuentra estipulado dentro del Código Civil, porque el adulto mayor puede recurrir, ya sea
que contrate un abogado particular, una asociación, como en este caso nosotros estamos coadyuvando. Es difícil un abogado particular, pues si no tiene dinero, pues ¿cómo? Nosotros estamos coadyuvando precisamente porque no tienen ese recurso, y también ellos directamente pueden recurrir ante, existe dentro del Estado, en los tribunales, ha generado por ahí el servicio público. O sea, existen unos servidores públicos que dan este tipo de servicio cuando las personas no cuentan con recursos económicos. Serían los propios padres los que tendrían que poner una denuncia. Una denuncia por la vía penal por abandono de pensión alimenticia, que ahí sí amerita privación de la libertad por incumplimiento, ¿verdad? Y por la vía civil se demandaría pensión alimenticia, y aquí lo único que se pretende es embargar el 30% como mínimo del salario del hijo, que tenga, obviamente, si tiene un modo honesto de vivir y recursos suficientes, pero si no los tiene, pues es imposible que se le embargue, porque también de él depende su familia. Sí, pero claro, el padre, o sea, en este caso, los adultos mayores tienen la ventaja de demandar hasta los nietos, o sea, es decir, hasta el 4º grado. ¿También? ¿Pueden demandarlos? También. Pues es que también la atención que se da, los abuelos no se fijan, o los papás no se fijan quién es quién, o sea, ellos dan la atención, cuando hay la posibilidad hay alimentos, hay de todo en casa de los padres, de los abuelos, y luego nosotros no regresamos absolutamente nada. Ese es el problema. La ingratitud. La ingratitud. Volvemos a lo mismo del inicio de esta plática, que muchos de nosotros nos olvidamos de nuestros padres, y a mucha gente le va bien en la vida, y aunque no te vaya bien, pues, oye, hasta un pedazo de pollo, un pedazo de arroz, o un poco de arroz o frijoles le puedes llevar a tu padre, no a tu madre. Así es. Pero no, somos muy ingratos. ¿Y hay alguna penalización para el que no cumpla con esto? Sí, claro que sí. Aquí ya le comentaba que existen 2 vías. Por la vía penal es donde se recurre ante el Ministerio Público. ¿Y qué pasa ahí? A presentarlo. Ahí, si no cumple el hijo, no proporciona la pensión alimenticia en caso de que tenga solvencia económica para ello. Entonces, aquí sí hay penalidad. Es decir, lo privan de su libertad. Es un castigo que el mismo Estado le impone. Pero el otro, la otra cuestión más anhelada, podría decirse, de acuerdo a la ingratitud, no tienen derecho a heredar en caso de que los padres tengan bienes de su propiedad. Bueno, pues es una cosa por otra, ¿no? Finalmente. ¿Y cuántos adultos mayores están en esta situación? Digo, de los que han atendido ustedes ahí, ¿son muchos? Falta la cultura. No sé qué pasa hasta ahorita dentro de mi carrera profesional. Llegan por ahí, se han asesorado. Nosotros tampoco los podemos obligar porque esto es cuestión de voluntad. Pero al final del día dicen, ¿cómo voy a demandar a mi propio hijo? Entonces les gana el sentimiento y ahí los mira. Por eso muchos padres de familia los vemos deambulando en la vía pública. Desgraciadamente, pues en ocasiones pierden la vida por cuestiones climatológicas o un accidente. También. Y sus hijos sí se acercan, pero a reclamar los bienes que él dejó. La herencia, todo el mundo ahí peleándose, es cierto, pero somos a veces muy, muy ingratos. Como dice usted, abogado, pues es a veces la cultura del mexicano, lamentablemente. ¿Qué otros apoyos se brindan ahí en esta asociación? Pues cuando ahí existe por medio del Estado un departamento que se encarga de dar apoyo al adulto mayor para este tipo de cuestiones, pero de la misma forma no actúan en contra de los hijos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que exigir, es un derecho que ellos tienen, pero no lo hacen. Ahora, ¿por qué normalmente cuando el padre o los padres se separan y los hijos son menores de edad, ahí sí el padre lo obligan a cumplir con ellos, ¿no? Ahora, ¿por qué no existe la reciprocidad? Independientemente, si lo hizo por su propia voluntad o lo obligó una autoridad, que la señora haya demandado alimentos y el señor le embargaron el 30% de su salario, o a lo mejor hasta la cárcel llegó. Sí, pues sí hay casos. Sí hay casos. Entonces ahora, ¿por qué el padre no puede exigir? Es cuestión de principios. Y yo aquí le recomendaría a todos los adultos mayores que hay que cambiar la cultura. Hay que cambiar, ¿por qué? Porque, claro, hay hijos que no tienen, que si trabajan en una maquiladora, gana el salario mínimo,
pues obviamente le alcanza nada más para mantener a su propia familia. Sí, eso también hay que ser. Pero hay hijos que son empresarios y no apoyan económicamente a sus padres. Eso ya es una ingratitud, eso ya no se perdona, ¿no? Y conocemos algunos, que son muy conocidos aquí en Matamoros, y los papás abandonados. Y tú dices, ¿a poco ese es el papá de tal persona? Y te asombras, ¿no? Porque el otro en carro de lujo, casa de lujo y toda la cosa, y los papás viviendo prácticamente en una casa muy, muy humilde, ¿no? Aquí también es un punto importante en caso de que el padre no decida o los hijos actúen de esa forma de ingratitud, que no apoyen económicamente a sus padres, mínimo para que le den y rente un cuartito. Claro. Porque sabemos que si lo van a tener en su casa, lo van a tener prácticamente abandonado como un animalito, ¿no? Es mejor, el padre se sentiría más libre, más sano psicológicamente, emocionalmente, si le proporcionaran a él o le rentaran una casa y le también pagaran una persona que lo cuide, como en los Estados Unidos. Ellos sí se desarrollan, ellos ya producían, ya dieron lo que tenían que dar en su edad productiva. Claro. Pero también aquí la sociedad tenemos que actuar. ¿Cómo? Si nosotros observamos que hay un adulto mayor en estado de vulnerabilidad, nosotros tenemos la obligación de recurrir ante las autoridades, inclusive solicitarle ante la autoridad por conducto de una demanda la interdicción. En caso de que el señor padezca de sus facultades mentales o que esté impedido mínimo para obtener ingresos y pueda alimentarse. Pues sí, un tema muy interesante. ¿Dónde pueden acudir las personas que así lo deseen y que a lo mejor están en estas circunstancias y nos están escuchando, abogado? Pues la verdad yo los exhorto y vuelvo a reiterar un agradecimiento a este espacio, porque sabemos que ellos están escuchando. Hoy en día los jóvenes, nosotros no crecimos con el sistema electrónico, las plataformas, todo ello, para nosotros apenas nos estamos actualizando, pero los muchachos ya no. De las personas de nuestra época crecimos con la radio. Entonces, esa es la población que se maneja, y yo los exhorto que se concienticen o que busquen apoyo, ya sea por conducto de la asociación. ¿Dónde están ubicados? En Guerrero, 12 y 13 está la Fundación Miguel Morales. Ahí está usted. Ahí estoy yo. Yo también tengo un despacho particular. Estoy en la siguiente calle, Guerrero 13 y 14. Bueno, muy bien. Pues si alguna persona quiere, pues por lo menos asesorarse, ahí lo puede hacer. En Guerrero 12 y 13. Está la asociación. Y yo estoy en la Guerrero 13 y 14. Bueno, ahí están muy cerquita las dos ubicaciones. Licenciado, pues le agradecemos que nos haya acompañado esta tarde. Al contrario, un agradecimiento a ustedes y un saludo a todos sus radioescuchas. Muy bien, gracias al licenciado Arnulfo Benítez de la Cruz, que ha estado platicando con nosotros de estos derechos de los adultos mayores. Vamos a un corte comercial, regresamos con más aquí en las noticias, La Raza, 1060. ¡Ay, ojón! El licenciado Arnulfo Benítez de la Cruz, a todo y con todo. ¡Órale!